Bueno, vamos a ver si se puede ahora. Les venía diciendo que es muy peligrosa la esquizofrenia en el sentido social. ¿Qué es la esquizofrenia? La esquizofrenia es, por ejemplo, sostener una doble verdad. En la misa, sostener una cosa y en la plaza sostener otra, ¿no? Yo les decía la frase, en la misa la Biblia, en la plaza la ilustración. Bueno, no se puede vivir en esa esquizofrenia. Yo no puedo decir, en la misa salvemos las dos vidas y luego en la plaza decir aborto legal y gratuito. Es decir, yo no puedo sostener la doble verdad. O soy cristiano en la misa y soy cristiano en la plaza, o soy ilustrado en la misa e ilustrado en la plaza. Aunque bueno, ser ilustrado en la misa es muy raro, ¿no? Aunque hoy, vieron que hoy está roto todo, ¿no? Todas las identidades están rotas, así que vos podés ser marxista y hacer los dedos en B, o ser peronista y hacer así. Está todo roto. Si vos podés ser ateo e ir a la misa, o ser, qué sé yo, no sé, pro aborto e ir a la misa. Es decir, todo el mundo sabe que el principio bíblico respalda el derecho a la vida, ¿no? Pero bueno, como les digo, está todo roto, digamos. Pero si yo digo obviamente se ha roto desde el Tratado de Westfalia, donde los países se a establecer el principio de autoridad según la soberanía del Estado, según los estados nacionales, según los contratos sociales, ¿no? Que es el voluntarismo político fundante de la modernidad. Bueno, en el Tratado de Westfalia se garantiza, digamos, que la cohesión política ya no va a estar basada en la ecúmene cristiana universal, sino que va a estar basada exclusivamente en la soberanía de los estados nacionales. Bien, esa cristiandad mayor, que es la ecúmene cristiana medieval, se rompe y queda, bueno, encarnada en la hispanidad, ¿no? La hispanidad, sobre todo los reyes católicos, esa hispanidad es como el reservorio, ¿no? Donde queda recluida la cristiandad mayor, que es la ecúmene cristiana, digamos, ¿no? Entonces, la hispanidad es como la cristiandad menor, ¿no? Es como una sombra de la cristiandad mayor, que es la ecúmene. Entonces, ¿dónde va a quedar presente la cristiandad, digamos? ¿Dónde va a continuar el medioevo, digamos, ¿no? Como una era de la cristiandad? ¿Qué nación es la que va a tomar ese legado medieval y lo va a hacer progresar y va a fundar una modernidad humanista y cristiana, digamos, ¿no? Una modernidad hasta, de alguna manera contra la reforma, ¿no? Y bueno, esa es la hispanidad, la hispanidad. Ahora, después de que el liberalismo triunfa en el siglo XIX y va rompiendo con la hispanidad, sobre todo con la gran patria grande que fue cohesionada por la hispanidad en América, en Hispanoamérica, se rompe ese principio de la ecúmene hispánica, que es la cristiandad, que es la que cohesiona, digamos, el etos criollo, y bueno, queda resquebrajada la hispanidad, rota en ciertos círculos, ¿no? Por ejemplo, el carlismo. ¿Qué les quiero decir con esto? Que el carlismo es una sombra de la hispanidad menor, de la cristiandad menor que fue la hispanidad. Y la hispanidad fue una sombra del cristianismo mayor, que fue la cristiandad medieval. Con lo cual, el carlismo es una sombra de la sombra, ¿no? De hecho, nosotros podemos decir, estamos viviendo en la sombra de la sombra del cristianismo, ¿no? Y bueno,
seguramente nuestros hijos vivirán de las sombras, de las sombras, de las sombras del cristianismo, ¿no? Y así Dios cada vez va a quedar replegado y recluido al sótano, ¿no? Entonces Hoffet dice, el catolicismo, apoyado en esto por el pensamiento positivista, dice, hay una constatación tan sorprendente que una constatación tan sorprendente puede escapar a la mayor parte de nuestros compatriotas es atribuible desde luego a la ignorancia acerca de las naciones extranjeras. Pero hay indudablemente una razón más profunda, y es que el catolicismo, apoyado en esto por el pensamiento positivista, ha habituado al francés a considerar a la religión solo en sus manifestaciones exteriores. Para él, la religión es una práctica, o cuando mucho, una creencia. Hombre religioso es aquel que frecuenta un templo o una iglesia, o que confiesa una fe definible y precisa, ¿no? El que adopta una costumbre, un rito, unas prácticas. Sí, el catolicismo, con respecto al protestantismo, es una fe exterior, es una fe que regula la vida social y la vida externa del individuo. Es decir, un católico te dirá católico si te pregunta en qué crees, a qué misa vas, qué haces, quién te bautizó. El católico resuelve todo de manera externa, ¿no? El protestante, al creer en la predestinación, lo resuelve en el corazón, ¿no? Estudia el corazón regenerado del hombre. Pero otra cosa es afirmar que la religión como práctica o como concepción metafísica del universo ha perdido el poder que en otros tiempos ejercía sobre los espíritus. Otra cosa es negar el papel que ella ha desempeñado y que desempeña aún en la formación moral y psicológica de los pueblos, ¿no? Entonces, como que está diciendo acá Hoffet que si bien el catolicismo ya no es la religión oficial de los pueblos, ya no es la religión de las naciones fuertes, no es la religión que la sociedad establece como paradigma del progreso, del desarrollo, de la modernidad, ¿no? El catolicismo es señal de todo lo contrario para el mundo, ¿no? De tal manera que el catolicismo queda ahora como una religión inconsciente. Sí, lo que está diciendo Hoffet acá, que después es tomado un poco de Durkheim, es el tema de la religión inconsciente, es decir, un ateo recalcitrante puede ser católico en su espíritu, ¿no? Es decir, cuando el ateo instala sus valores, los instala al modo del catolicismo. Entonces, de alguna manera, todos en un país hispanoamericano, todos somos medio católicos. Así como Jürgen Habermas y Margit Eckhol, una compañera personal que es doctora en teología dogmática en Alemania, en Aachen, dijo que hasta los católicos en Alemania son medio protestantes, ¿no? Es decir, hay una religiosidad inconsciente, hay una especie de inconsciente colectivo en Alemania que tiende a ser protestante, ¿no? Cuando las prácticas se hayan abandonado y las creencias se hayan desvanecido, ella ha dejado sus rastros, la religión, en el espíritu y la sensibilidad del hombre, determinando sus maneras de pensar y de sentir, de accionar y reaccionar, formando su carácter, llegando hasta dar dirección a sus instintos. Y eso le llamo religión inconsciente. Perfecto. Ahora, claro, la religión inconsciente, en el catolicismo, como les decía, en Hispanoamérica, la religión inconsciente es la católica. Hasta el más evangélico en su religión inconsciente es católico. Por eso suplanta la obediencia al Papa por la obediencia al pastor. Suplanta su devoción a las imágenes por devoción al dinero. Por eso suplanta el fetichismo de las imágenes y los santos y las reliquias con el fetichismo a la prosperidad. Pero el evangélico latinoamericano es profundamente católico, es decir, es obediente, no es crítico, no estudia las raíces de su fe, no le interesa examinar su tradición,
Bueno, la tradición evangélica es, en algún sentido, peor que la católica, ¿no? Porque los evangélicos creen que no la tienen. Los católicos saben que la tienen. O sea, la tradición en el catolicismo es consciente. La tradición en el protestantismo latinoamericano es inconsciente, porque están llenos de tradiciones y no lo saben. Creen que todas sus prácticas son bíblicas. Y ahora no voy a explicar por qué no lo son. La mayoría de las prácticas evangélicas no son bíblicas, pero ahora no voy a explicar por qué. Pero bueno, los que me conocen saben que de esto sé y mucho, porque me dedico a estudiar estas cosas, ¿verdad? Pero no lo voy a explicar ahora. Y saben que no soy católico también. Así que no lo estoy diciendo desde un lugar de militancia religiosa, del Opus Dei que me mandan. El error de los que niegan importancia a la religión en la vida actual de los pueblos consiste en contemplar a aquella solo bajo su forma consciente. Pero no se dan cuenta que, claro, que en los pueblos está instalada una religión inconsciente, que es la que opera más fuertemente en los individuos. Porque aquello que nosotros no podemos conocer, no lo podemos controlar, y por lo tanto opera en nosotros de una manera mucho más eficaz. Ella determina el fondo mismo de su ser, su actividad o su pasividad, su aceptación del orden establecido o su rebeldía contra ese orden, y su deseo de cambiarlo, su indignación o su silencio frente a la injusticia. Los rasgos más característicos de la inteligencia protestante son, miren acá, el espíritu crítico, el rechazo de toda autoridad espiritual exterior a sí mismo. Nadie va a mandarme espiritualmente. Yo no voy a creer lo que me diga el cura o lo que me diga el pastor. El dueño de mi fe y de mis creencias y de mi espíritu soy yo mismo. Y yo delego esta responsabilidad en Dios. Mi relación con Dios. Mi relación con Dios no va a estar mediatizada por la iglesia, por el cura, por el papa, por la tradición. Yo no le regalo la llave de mi espiritualidad a ninguna otra persona. Es un pacto entre Dios y el individuo, digamos. Esa es la visión protestante, es individualista, ¿se dan cuenta? Y ese amor a la verdad que le hace menospreciar más que todo en el mundo las actitudes del espíritu que implican sumisión a un sistema que no es otra cosa que un refugio para un pensamiento fatigado de sí mismo. El protestante no tiene un pensamiento fatigado de sí mismo. El protestante todo el tiempo está fundamentando su fe, fundamentando su moral. Ser protestante es tener esa capacidad de forjar los fundamentos de su fe todo el tiempo. El protestante tiene que dar cuentas todo el tiempo de sus actos, porque él está solo ante Dios, está desprovisto de la mediación que hace la iglesia, el cura, la tradición, los rituales, los peregrinajes, y todo aquello que ponen los católicos entre Dios y ellos mismos, digamos. El protestante, como no tiene nada entre Dios y él, solo Cristo como mediador, el protestante se las tiene que ver cara a cara con Dios y él mismo tiene que dar cuenta de cada acto que hace. El católico, si obra mal, por ejemplo, si el católico cree mal, si el católico tiene una falsa idea sobre Dios, va a decir, bueno, la iglesia me enseñó así. Yo los veo a todos mis hermanos que se inclinan ante la Virgen, que besan los pies de la estatua, que veneran las imágenes, que creen en los santos, que creen en el purgatorio, que compran indulgencias. Bueno, yo creo lo que dice la iglesia. Yo reposo en lo que dice la iglesia. A mí no me pregunten de mi fe, por qué yo creo esto y por qué no creo lo otro. Pregúntale al cura de mi parroquia. El cura de la parroquia, el que sabe por qué yo acepto estos principios o no. Yo hago lo que él dice, digamos, ¿no? El protestante no puede hacer eso. El protestante no puede decir, no, pregúntele a mi pastor, ¿no? Que mi pastor es el que le va a decir por qué yo hago todo esto, digamos. El protestante él mismo tiene que dar cuenta de cada paso que da. Tiene que dar cuenta de cada doctrina que acepta. Tiene que dar cuenta de cada creencia que rechaza o de cada creencia que asume. El protestante no puede distraerse ni un solo momento,
porque él es dueño de cada instante de su vida, de cada centímetro de pensamiento que tiene en su mente, de cada paso que da. Ser protestante es ser responsable de cada paso que se da. El protestante no puede delegar su soberanía en otra persona, porque el protestante no se somete ante ningún hombre. Ningún protestante nació, el perfil psicológico de un protestante, el protestante no nació para obedecer a un hombre. ¿Se entiende? Por eso los populismos son católicos, porque los líderes populistas quieren militantes sumisos, obedientes y fieles borregos a sus disposiciones. Y cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia, ¿no? Es decir, el líder populista crea fanáticos y crea fanáticos obsecuentes e irracionales. El fanático populista no le interesa examinar si lo que dice el líder populista es consecuente o no con su pensamiento, si es justo o no es justo, si es verdadero o no es verdadero, si es conveniente o no es conveniente. Lo dijo la jefa, listo, palabra de Dios, ¿no? Entonces no se cuestiona. Y el que lo cuestiona es enemigo de la patria. Esa estructura es una religión católica. ¿Se dan cuenta? O sea, el católico tiene esa estructura servil y obediente. El católico tiene un espíritu obediente. El católico no nació para pensar y para cuestionarse las cosas. Nació para vivir en una tradición, confiar en esa tradición y obedecer a las autoridades que están establecidas. Por favor, si hay algún católico que me está escuchando, por favor no se ofenda, ¿no? Yo simplemente estoy describiendo lo que veo que pasa en el mundo católico. Por eso los países católicos y los pueblos católicos son sumisos, digamos. Así, la creíble pasividad de los hindúes, que en número de 300 millones se han dejado dominar durante largo tiempo por menos de 200.000 ingleses, no se puede explicar sin el profundo pesimismo con que el budismo ha marcado a la India. Así, el espíritu de sacrificio de los japoneses, que ha costado tan caro a sus vencedores americanos, tiene sus raíces en ese culto de los antepasados que les hace aparecer la muerte más deseable que la vida, y las dificultades que hallan los pueblos musulmanes para elevarse al nivel de las naciones europeas son consecuencia de las teorías fatalistas del profeta. Así, el papel desempeñado en la familia antigua por el pater familias se explica por la obligación que éste tenía de asegurar el culto de los lares. A la inversa, en las relaciones de tipo matriarcal, la veneración de una divinidad suprema femenina era lo que determinaba la posición privilegiada de la mujer. El derecho, pues, no codifica en último análisis sino situaciones de hecho creadas por la religión. ¿Sí? El derecho es una materialización de las condiciones sociales fundadas por la religión. Kant, cuyo imperativo categórico no es otra cosa que la traducción en términos filosóficos de la noción protestante del deber. A Kant no le importa tanto el contenido material. O sea, Kant está de acuerdo en la moral, con la moral, el contenido material de la moral católica. Kant diría, yo estoy de acuerdo, no hay que matar, no hay que robar, no hay que mentir, no hay que matar, no hay que adulterar. Kant diría, evidente. El tema es que el sujeto no puede cumplir con esos mandatos por obediencia. Los tiene que cumplir con una razón crítica. La razón práctica debe juzgar, evaluar. ¿Por qué eso me es conveniente? ¿No? Es el proceso, es que el sujeto trascendental, el sujeto crítico, el sujeto práctico, lo que hace es, en la razón práctica, decir, ¿por qué yo puedo establecer mi conducta sobre una máxima y que esta máxima yo considero que es mi deber? ¿Por qué? ¿No? La pregunta del por qué, la forma. ¿Cómo es que mi razón debe procesar este contenido? A ver, si yo, por ejemplo,
deseo mentir para sacar ventaja. Yo aceptaría que esto que mueve a mi conducta, que esta máxima que mueve a mi conducta, ¿cuál sería la máxima? Has de mentir para sacar ventaja. Esa es la máxima que mueve mi conducta, ¿no? Entonces yo estoy dispuesto a mentir para sacar ventaja porque he establecido esta máxima. Entonces yo la socializo a la máxima, la universalizo a la máxima y digo, yo estoy dispuesto como sujeto, en vistas a la sociedad, a establecer esta máxima como máxima para todos. Es decir, yo estoy dispuesto a que otro en mi lugar ocupe la misma máxima que estoy ocupando yo en este momento. Estoy dispuesto a eso. Y yo digo, no, la verdad que no es lícito, no es conveniente que yo instale esta máxima en la sociedad. El resultado es el mismo. El protestante y el católico van a vivir sabiendo que no hay que mentir, que no hay que robar, que no hay que matar, que no hay que fornicar, que no hay que, etcétera. ¿Se entiende? O sea, el resultado final es el mismo. ¿Qué es lo que cambia entre el católico y el protestante? Que el protestante ha podido asimilar su subjetividad en ese proceso de elaboración del imperativo categórico. Es el mismo sujeto el que se impone el deber. Al católico se lo imponen desde afuera. Al protestante él mismo se lo impone. El mismo protestante en su razón práctica evalúa, juzga y dice, debo obrar de tal manera que la máxima de mi conducta se convierte en máxima para todos. Pero es el mismo sujeto protestante el que forja esa máxima. No se la imponen desde afuera. Por eso Nietzsche, que es fiel al espíritu protestante, dice, todo ser bajo es obediente. Se le imparten órdenes a quien no sabe ni desea obedecerse a sí mismo. Entonces los pueblos católicos son pueblos obedientes y, de alguna manera, los movimientos políticos que están inspirados en el catolicismo crean a gente obediente y obsecuente, no crean a gente crítica, digamos. Hoy el movimiento político que tiene gente crítica, y si hay un peronista escuchando me va a decir que estoy equivocado, pero si lo piensa me va a dar la razón. Hoy el movimiento político que tiene gente crítica es el liberalismo, señores. Hoy los liberales tienen un pensamiento crítico, se abren a la ciencia, pueden cuestionar todas sus creencias. Los liberales no son dogmáticos. Cualquier liberal puede estar en contra de Spert. Cualquier liberal puede escribir un libro en contra, qué sé yo, de Gómez Centurión. Es decir, los liberales tienen la capacidad de cuestionar su propia tradición y de cuestionar sus propios principios, revisarlos y cambiarlos si creen que es justo y necesario. Ahora, el movimiento político católico, es decir, los liberales están inspirados en el espíritu protestante, eso sin duda. El movimiento político obsecuente es el peronista y el socialista. ¿Por qué? Porque hoy ningún peronista va a tener, o pocos, la capacidad de cuestionar sus principios, de cuestionar si realmente es lo que dice su jefe populista es cierto o no es cierto, es verdadero o no es verdadero, es conveniente o no es conveniente. Es decir, o son obsecuentes con una cosa, qué sé yo, con la doctrina, y son obsecuentes con eso sin examinarla, porque una cosa es que, por ejemplo, yo, peronista doctrinario, juzga la doctrina y encuentra que la doctrina es sana, pero después de haberla juzgado, no es un a priori, no es que las cosas deban ser así porque dice la doctrina peronista, las cosas deben ser así porque son así. Y si la doctrina dice lo mismo que dice la realidad, bienvenida a la doctrina, pero yo no estoy sosteniendo algo porque lo diga la doctrina. Las cosas no son así porque lo dice la doctrina. Lo dice la doctrina porque las cosas son así. El fundamento del deber es lo que las cosas son, no lo que dice una doctrina. ¿Se entiende? Entonces, el peronismo ha creado gente obsecuente e irracional, no crítica. No van a conocer peronistas críticos, porque los peronistas que son kirchneristas, o sea, los peronistas socialdemócratas, son obsecuentes con Cristina y los otros son obsecuentes con Perón y Evita. Ninguno tiene la capacidad de decir, vamos a evaluar si esto es así o no. ¿Sí? Y en todo caso, si yo veo que los principios del peronismo no son los correctos, dejo de ser peronista. No voy a hacer como hace la izquierda, hacerme socialdemócrata y seguir llamándome peronista. Eso es absurdo.
Eso es absurdo, ¿sí? Eso es absurdo. Bueno, sigamos. Entonces Kant lo que está haciendo es cambiando las formas en las que el sujeto procesa la razón práctica. El resultado es el mismo, no es que Kant está cambiando los valores de Occidente, Kant está cambiando el proceso a través de la cual el sujeto forja el imperativo categórico que ha de seguir. El resultado con el católico es el mismo. El tema es que al haberle dado Kant el poder de la forma al sujeto, luego el sujeto en su forma fue cambiando los contenidos. Y eso es lo que vimos después en la modernidad. Si Kant le dice al sujeto, la forma